Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 75º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Como recordaréis, esta es la versión que uso para ir probando cosas, que va ligeramente por delante de la que estamos nosotros desarrollando en la serie. Y en este episodio lo que vamos a dedicarnos a hacer es añadir toda la información que veis en esta esquina, la de debug. La gracia de esto es que esta información puede apagarse y encenderse, en mi caso usando el botón F1. Al pulsarlo, como veis, ya no se escribe más, lo que no significa que no se registre, pero no se escribe, lo que nos ahorra unos cuantos frames por segundo. Voy a quedarme completamente quieto y observad. Los frames por segundo, la tasa de frames, ronda alrededor de 350. En cuanto enciendo el debug, un momentito, como veis baja y enseguida recupera, pero no sube como antes. Pierde unos 30 frames por segundo solo para dibujar unas pocas líneas de texto. Así que, en general, es buena idea poder encender y apagar esto. Y además más adelante podríamos bloquear completamente este modo, ya que cuando el juego esté listo y lo lancemos o permitamos que juegue cualquiera, no sería bueno que el modo debug pueda verse y encenderse tan fácilmente. Está bien que esté para que nosotros podamos utilizarlo para desarrollar el juego, pero en general no debería ser una información pública. Así que en este episodio lo que vamos a hacer es eso. Así que, como os decía, este es el juego que tengo un poco más desarrollado de lo que lo tenemos en nuestra versión. Y nuestro juego en concreto va ahora mismo en este estado, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí la información es permanente y está además bastante desordenada, porque como podéis ver tenemos colores rojos y verdes, no está todo junto, no tiene la misma separación de línea, y luego está la barra de resistencia aquí en medio, porque la dibujé donde me apareció, solo para probar, ¿de acuerdo? Así que en este episodio lo que vamos a hacer es crear una clase a la cual le vamos a enviar la información de debug y luego decidiremos si la queremos dibujar o no, según si el botón de debug está encendido o no. Con esto no me refiero al botón de debug de Eclipse, sino a uno que nos vamos a hacer nosotros mismos solo para nuestro juego. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es ir a la clase ratón. No, perdón. Ratón no, a la clase teclado, ¿de acuerdo? Y vamos a crearnos un nuevo booleano. Vamos a llamarlo public boolean debug igual a false, ¿de acuerdo? Este booleano lo que va a hacer es medir si estamos en modo debug o no. Bastante sencillo. Pero para poder encender y apagar este modo vamos a necesitar algún tipo de botón que nos permita hacerlo. Así que yo en mi caso, como os he dicho, voy a usar el F1. Y una curiosidad, quería usar el tabulador, pero por alguna razón no se puede, porque hay un bug y no funciona. Es un botón que no se detecta, así que no estoy seguro si es un problema con el sistema operativo, con Java, pero he estado investigando y parece que es un problema común. Así que parece que sería una buena idea que hagamos lo que hagamos, nunca usemos el botón tabulador para nada en nuestro juego, porque seguramente es un botón que puede fallar. Así que voy a usar vk barra baja F1. Bien. Y lo que va a hacer el botón F1 es que debug va a ser igual a not debug, a no debug. Y break. Bien, os explico esto, no sé si lo he mencionado alguna vez, es una forma corta de escribir un if-else bastante largo. Cuando solo tenemos un booleano que se cambia a sí mismo, esta es la forma más rápida de decir si es verdadero, hazlo falso, y si es falso, hazlo verdadero. Porque si no tenemos que escribir, si debug es verdadero, entonces debug igual a falso, else debug igual a verdadero. Y en fin, eso tendríamos que escribir unas cuantas líneas, bastante largo y engorroso. Con simplemente con estas tres partes de la sentencia podemos hacer exactamente lo mismo. Así que con esto podéis asumir con seguridad que ya tenemos controlado si está pulsado el botón F1. Ahora, como os iba diciendo, tenemos que crear una clase que nos permita volcar ahí toda la información que escribimos para que esté todo un poco más ordenado. Al menos en mi opinión es mejor. Así que en el paquete herramientas voy a
crear una nueva clase y en vez de dibujo debug voy a llamarla datos debug. Bien. Perdonadme, se me ha ido de sitio aquí. De acuerdo. Datos debug. Bien, y en datos debug lo que vamos a tener es solo un atributo dentro de la clase o un objeto que va a ser un ArrayList que va a guardarnos todos nuestros datos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer así, un private static ArrayList y declaramos el tipo que va a ser string en este caso porque todos nuestros datos van a ir en forma de texto. Vamos a llamarlo datos y lo iniciamos desde ya, igual a new ArrayList string y le ponemos el constructor, de acuerdo. Importamos la colección, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Como es un objeto privado, no vamos a poder acceder a él directamente, aunque no estaría mal que lo pudiéramos hacer, pero bueno, así es más controlado. Así que, primero, necesitamos un método que nos permita añadir datos a la lista. Así que voy a crear un public static void enviar dato, que va a aceptar como argumento un final string dato. Y esto simplemente va a hacer lo siguiente, datos.add y le damos dato. Muy bien. Cuando ejecutemos este método, añadiremos al ArrayList un nuevo string. Por cierto, como habréis adivinado, si estoy usando un ArrayList y no un array normal, es porque el ArrayList es mucho más flexible, en el sentido de que puedo añadir y quitar diferentes elementos sin mucho problema, mientras que en un array siempre tengo que declarar al principio el tamaño y tener cuidado en general con los índices, mientras que, como os digo, en el ArrayList, ahora mismo puede que yo no sepa cuántas cosas va a haber dentro, pero por lo menos lo bueno es que esta clase lo maneja sola, así que no hay que preocuparse de esto mucho. Bien, y ahora lo que también vamos a necesitar es dibujar los datos. Así que vamos a crear un public static void dibujar datos. Bien. Y vamos a usar final graphics g. En este método vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a dibujar todos los datos que existan dentro de nuestro array de datos y luego vamos a vaciar el array, porque si no los datos se acumularían y al final no podríamos dibujarlos, por lo cual lo que tenemos que hacer siempre es dibujarlos y luego borrarlos, y así constantemente tenemos que ir actualizándolo. Así que lo primero que vamos a hacer es elegir el color g.setColor, y como habréis visto yo voy a usar el blanco porque creo que destaca mucho, y como por ahora nuestro juego no tiene ninguna temática de nieve o del cielo o algo así que pueda tener un color blanco muy presente, el blanco está ideal ahora mismo para usar, así que, ¿por qué no? Vamos a usar blanco. Y ahora que tenemos el color, vamos a iterar por nuestro ArrayList de datos. Para ello, un int i igual a 0 y menor que datos.size. A diferencia del array donde se usa length, como esto es un objeto, usamos el método size que nos devuelve su tamaño. Y plus plus. De acuerdo. Así que ahora que estamos iterando por el ArrayList de datos, vamos a dibujar cada dato. En vez de usar el típico g.drawString, vamos a usar la clase que creamos la última vez, el dibujo debug. Así que simplemente vamos a escribir dibujo debug.dibujar string. Y vamos a usar este gráficos g. El string va a ser datos.get, que sirve para recuperar un elemento del ArrayList en la posición i, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo siempre de forma fija a 20 píxeles del borde izquierdo de la pantalla para que haya un poco de sangrado, para que no esté pegado al borde y quede feo. Y por último, lo que vamos a tener que hacer es elegir dónde empezamos a escribir. Así que voy a elegir, por ejemplo,
Voy a empezar a escribir en el píxel 40 desde arriba. Y además le tengo que sumar lo siguiente. Y multiplicado por 10. Y eso lo que quiere decir es que en cada iteración dibujaremos nuestra línea de datos 10 píxeles más abajo. Porque al principio tendremos 40 más 0 por 10, lo que será 40. Luego 40 más 1 por 10, lo que será 50. 40 más 2 por 10, lo que será 60. Y así constantemente. Todo el rato iremos bajando. Y muy importante, porque esto hay que hacerlo también. Una vez que ya hemos dibujado todos los datos en pantalla, todos los que pudiera haber dentro del array, lo que vamos a hacer es coger nuestro array y vaciarlo. Así que usaremos datos.clear, que es otro método del objeto ArrayList, que simplemente va a vaciar el array y dejarlo otra vez como nuevo, listo para llenarse. Así que esto es todo en esta clase. Ha sido bastante fácil, ya veis 23 líneas, desde luego no es la clase más larga que hayamos escrito hasta el momento. Así que ahora lo que debemos hacer es intentar averiguar, como en el episodio anterior, debemos ver dónde escribimos información en pantalla, eliminar esas partes y dárselas siempre a nuestros datos para que lo escriban ellos en nuestro lugar. Así que vamos a ver. Como veis, lo primero que... Bien, quiero ordenar un poco los datos, por cierto. Así que lo primero que quiero hacer es mandar los frames por segundo y las actualizaciones por segundo en el borde superior izquierdo a 20-20. Es decir, 20 del borde izquierdo y 20 del de arriba. Y quiero además que las actualizaciones y los frames por segundo sean datos que estén constantemente en pantalla. Aunque encendemos o apaguemos el debug, estos datos quiero que estén siempre a la vista, porque si hacemos algo indebido, veremos enseguida cómo puede bajar la tasa de frames o las actualizaciones. Y por eso es importante que esta información no esté oculta. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la escala a la que se ve la pantalla, o el mapa en el que nos encontramos, o la posición de ratón, son cosas que, bueno, son secundarias, y si están bien, están bien. Y realmente no es algo que influya mucho el rendimiento del juego, y es difícil que varíe, pero en cambio los frames por segundo sí pueden variar si hacemos algún error grave en el cual dibujemos demasiadas cosas en pantalla de forma inconsciente e irresponsable. Así que, bien, vamos a ordenar. Así que lo primero que voy a buscar es dónde estoy dibujando el contador de frames y de actualizaciones. Y, aunque no lo puedo recordar, estoy casi seguro que la responsable es la clase superficie de dibujo. Ahí está, como podéis ver, ahí es donde dibujamos los frames por segundo y las actualizaciones por segundo. Así que voy a cambiarlo un poco. Quiero que... Veamos a ver. Lo primero que quiero ver son los frames y debajo las actualizaciones. Así que los frames los voy a escribir en la posición 20-20 y las actualizaciones en la 20-30. Lo cual, perdonadme. Lo cual... Ahora va a sobreescribir, ¿veis? Ahora se ha solapado, pero no pasa nada, porque enseguida vamos a quitar la posición del personaje. Bien. Por cierto, una cosa importante es que voy a fijar como color el blanco aquí también para que todo sea un poco más uniforme, color white. Vale. Y ahora, como os he dicho, vamos a eliminar estos dibujos y en vez de eso vamos a añadirlos. Recordad cómo. Vamos a usar datos debug.enviar dato. Y lo que vamos a añadir aquí simplemente es lo siguiente. Escala X más... Es decir, lo que queríamos escribir en pantalla, en vez de escribirlo, lo que vamos a hacer es enviarlo al array de strings. Y así este ya lo podemos borrar. Voy a copiar y pegar esta línea. Voy a enviar también el factor de escalado Y, ¿verdad? Vale, muy bien. Eso está bien. De acuerdo. Así que ahora la escala X y la Y no deberían dibujarse más. Bien, ha desaparecido. Como podéis ver, eso es correcto. Ahora está la X y la Y, que es la posición de nuestro jugador. Y obviamente, si no me equivoco, eso debería estar en el paquete entes en la propia clase del jugador.
Por cierto, ya lo he dicho, pero estas clases de las que seguramente la vamos a optimizar más adelante porque 345 líneas de código creo que es demasiado. En fin, y porque hay también demasiados métodos. Bien, como veis, aquí lo único que estamos dibujando es la resistencia de nuestro personaje. Así que, en vez de dibujarla, lo que voy a hacer es, de nuevo... No, la resistencia no la voy a dibujar más, ¿de acuerdo? Porque en el siguiente episodio, como vamos a hacer ya la interfaz de usuario, vamos a mostrar la barra de resistencia y su valor. Así que esto ya es innecesario, ¿de acuerdo? Voy a quitarlo. Y como veis no estaba en jugador, así que asumo que debe de estar en la máquina de estado en el gestor de juego. Sí, como podéis ver aquí hay bastantes cosas. Aquí estamos mandando... Vale. Aquí es donde está la posición del jugador. Así que lo primero, donde fijamos el color, eso lo vamos a quitar. Y lo que voy a hacer es mover esto de sitio porque realmente pensadlo, el método dibujar es para dibujar cosas, pero si lo que vamos a hacer es mandar información, eso tendría más sentido en actualizar tal vez. De acuerdo. Además, en actualizar es donde cambia realmente la posición X e Y, en dibujar solo la reflejamos en pantalla, con lo cual no tiene sentido que, por ejemplo, escribamos 300 veces por segundo que la posición X es 120, cuando esta posición solo se actualiza 60 veces por segundo. Eso lo entendéis, ¿verdad? Así que solo es un desperdicio de procesamiento y de ciclos del procesador. Así que vamos a hacer como antes. Vamos a hacer datos de book. Punto, enviar dato. Y vamos a enviar esto, la posición X. Perdón. Vale. Y por cierto, si os habéis dado cuenta, lo bueno es que ahora, con esta forma de trabajar, aparte de que todo está más ordenado, ya no necesitamos seguirle la pista a en qué coordenada exactamente estamos dibujando el string, porque eso es algo que haremos automáticamente desde el método de dibujar de nuestros datos de book. Bien. Esta línea dibujaba el logo, pero eso está bien, no es ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos da la zona de salida del mapa. Vale, voy a dejarlo por ahora y ahora lo arreglaremos. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Siguiente mapa y coordenadas de salida. Muy bien. Voy a copiar y pegar estas dos líneas, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir las siguientes partes. Como por ejemplo, siguiente mapa. Y esto ya lo necesitamos, por lo tanto. Y además vamos a escribir coordenadas salida. Y creo que es todo esto. Sí. Un poco largo, pero... Muy bien. Así que esto es otra cosa que se puede quitar sin problema. Vale. Vamos a ejecutar a ver cómo se ha quedado. Bien. Ya tenemos casi todo. Como veis, solo por el hecho de no estar dibujando tantas cosas, ya han subido los frames por segundo bastante de nuevo. Así que, ¿qué más cosas? Esto es la posición de ratón. Bien, vamos a ver. La posición de ratón estará obviamente en la clase ratón, si mal no recuerdo. Sí, ahí podéis verlo. Bien. De nuevo voy a moverlo. De book, info. Uy, era datos de book, perdonad. Datos de book. Enviar dato. Así que aquí vamos a enviar la posición X y por supuesto detrás vamos a enviar la posición Y. Bien, y creo que esto es algo que ya podemos borrar también.
y por lo tanto el color también, con lo cual el método dibujar ciertamente se va a quedar sin ninguna utilidad, así que casi que podríamos quitarlo incluso, pero bueno. Entonces, como el método dibujar de la clase ratón ya no tiene nada, realmente podemos eliminarlo de aquí. Y eso está bien. Vamos a probar a ver qué ha pasado. Vale. Solo queda el dato que estábamos reuniendo, que son los objetos por frame que dibujamos. Y aquí no os engañéis porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enviar este dato. Bien, así que lo vamos a coger así y lo vamos a mandar. Vale. Muy bien. Vale, vamos a ejecutar una vez más. Vale. Ahora voy a hacer una cosa más, y es quitar la barra de resistencia. Porque en el siguiente episodio ya vamos a dibujar las barras bien, todas ordenadas y en su sitio. Así que vamos al gestor de juego y la parte en la que la interfaz de usuario dibuja la barra la voy a quitar, ¿de acuerdo? Y ahora, volviendo a la superficie de dibujo, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver si sale bien el experimento. Vamos a probar básicamente a ver si está pulsada la tecla de debug, es decir, el F1. Así que vamos a hacer lo siguiente, sí. Y recordad, esto lo hacíamos con el gestor de controles. Así que tenemos que escribir sí, gestor de controles, punto, teclado, punto, debug. Es decir, si debug es verdadero, entonces lo que vamos a hacer es invocar nuestra clase datos debug y dibujar los datos. Datos debug.dibujar con los gráficos G. Y ahora vamos a probar a ver si esto funciona y si no se ha ido nada a un comportamiento extraño. Así que recordad, por defecto el debug está apagado. Voy a pulsar F1. Bien, como veis, solo hemos escrito algunas cosas, mientras que otras no aparecen. ¿De acuerdo? Y eso es porque sin duda el ritmo al que las cosas se dibujan y se limpian y se actualizan no está bien ordenado, porque lo estamos haciendo en sitios diferentes. Así que vamos a ver por qué. Por defecto, como podéis ver, lo único que sale en pantalla, vamos a estudiarlo atentamente. Por cierto, una cosa, voy a hacer que por defecto el debug sea true. Es decir, que cuando iniciemos el juego ya aparezcan los datos para no tener que estar apagando y encendiendo. Bien. Como veis, nos aparece solo la escala y los objetos por frame. Y además, si os fijáis muy atentamente, de vez en cuando se da una especie de parpadeo en el cual aparece el resto de inscripciones. Así que para ello vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Bien, voy a cerrar la clase teclado porque no creo que la usemos. Y vamos a ver en la superficie de dibujo. Bien, lo primero que estoy pensando es... En teoría no debería haber problemas, ya que lo que estamos haciendo es... primero dibujamos estas dos cosas, eso es invariable, eso lo podemos ignorar realmente. Y luego tenemos en el gestor de estados, tenemos al gestor de juego dibujando cosas. Y son estas cosas las que realmente no aparecen. Y eso es probablemente porque se envían demasiadas. Bien, eso es porque creo que tenemos que mover el envío de datos, aunque parezca contradictorio, al método dibujar. Ya os he dicho que no es buena idea porque se hace demasiadas veces
como para que tenga sentido. Pero la cuestión es que como el método dibujar es un método que está sincronizado, ¿veis? Ahora hemos logrado que esté todo. El problema es que no está en su sitio. Y eso sucede porque en ratón hemos hecho lo mismo. Así que tenemos que volver a mandar estas líneas. Un momento. Bien, al método dibujar. Porque es un método, como os he dicho, que está sincronizado entre sí, entre todas sus ejecuciones. Lo que quiero decir es que cuando se ejecuta dibujar desde la superficie de dibujo, lo que hacemos es recorrer todas las clases que puedan dibujar, como el jugador, el mapa o el gestor de juego, y en cada ejecución del método, además de dibujar lo que tengamos que dibujar como el mapa, el jugador, se envían estos datos. Y por último, en la superficie de dibujo, después de que todos hayan enviado sus datos, solo entonces lo que sucede es que dibujamos en pantalla los datos. Así que ahora sí que podemos apagarlos y encenderlos con el F1. No está muy bien hecho, eso lo sé, ¿de acuerdo? Porque como os he dicho, no me gusta que esté en dibujar algo que no está dibujando nada. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, porque como os he dicho, esto es solo una especie de herramienta que nos va a ayudar mientras estamos desarrollando esto. Y sin duda más adelante, cuando tengamos que poner objetos o enemigos y tengamos que planificar, por ejemplo, su inteligencia artificial, la ruta por la que caminan o cómo nos buscan, que seguramente usaremos el algoritmo de estrella A, por ejemplo. Entonces, lo que sí que haremos es usar el debug para saber lo que está pasando en las entrañas del juego y ver por qué suceden ciertos fallos. Y otra cosa que he visto es que a veces, cuando pulso el F1, el juego se bloquea durante un momento, lo cual no es bueno. Y sin duda es desagradable. Y en fin, no tendría que bloquearse porque tenemos actualizaciones y frames bastante altos. Pero aún así a veces el juego se bloquea. Y eso solo hay una forma de solucionarlo. Si recordáis, actualmente... Ahí está, se ha bloqueado. Actualmente el juego se está ejecutando en un solo thread. En un solo hilo o núcleo. Y lo que pasa es que cuando hay alguna operación como esta, que por alguna razón satura todo, entonces lo que sucede es que bueno, se para todo hasta que se acaba de ejecutar la operación pendiente y entonces sigue. Una manera de corregir este problema es que intentemos separar el juego en dos núcleos o en dos threads, porque así cuando el thread de los controles por alguna razón esté el thread del juego va a estar separado del thread de gráficos. Realmente, si recordáis, si seguís esta serie desde el principio, así es como estaba hecho. Había un thread que solo manejaba la lógica del juego y había otro thread que manejaba los gráficos. Por lo tanto, si separamos los gráficos de la lógica, aunque por alguna razón la lógica esté procesando muchos datos y se quede, digamos, colgada, los gráficos deberían seguir estando bien. Y entonces lo que deberíamos hacer es juntar el control con los gráficos o algo así, pero no. En cualquier caso, creo que podemos arreglar el bloqueo de una forma mucho más óptima sin tener que recurrir a separar el juego todavía en thread, ya que me gustaría evitarlo a ser posible. Y me he dado cuenta de por qué está pasando lo que está pasando. Prestad atención a esto. Os he dicho que cuando dibujamos los datos, entonces vaciamos nuestro array, pero ¿qué pasa si no los estamos dibujando? Si no los estamos dibujando, entonces lo que sucede es que el array no se está vaciando, ¿verdad? Porque solo lo vaciamos cuando dibujamos, o mejor dicho, después de dibujar. Así que, mientras no decidamos dibujar, este array se está llenando y llenando y llenando de strings una y otra vez. Y esto es un fallo grave de memoria. Así que deberíamos intentar controlar esto. Así que voy a añadir un método más, public static void vaciar datos, y lo único que vamos a hacer es datos.clear. Vamos a envolver este método, un wrapper, como os expliqué la última vez, de forma que en superficie de dibujo, imaginad que en el gestor de controles está encendido el debug, así que tenemos que dibujar los datos en pantalla, pero
Y si no estuviera encendido, entonces haremos else datos debug punto vaciar datos. Perdón, se me ha ido la mano. Vaciar datos. De esta forma, si sucede que no estamos dibujando los datos en pantalla porque no nos interesan, aún así, por lo menos lo que haremos es vaciar el array list para que no esté llenándose todo el rato de strings de forma innecesaria, porque esos datos solo son importantes dentro de un frame. Cuando ese frame pasa, esos datos ya no sirven de nada, están desactualizados y por lo tanto, los dibujemos o no los dibujemos, lo mejor que podemos hacer es borrarlos. Vamos a ver si esto en parte ha corregido el problema. Así que pulso F1 y como veis ahora puedo encender y apagar lo del F1 con las dos manos porque si no, no me llegan los dedos. Y no hay problema, ya veis, no hay ningún cuelgue, está perfectamente fluido. Y la tasa de frames apenas baila, unos 20-30 arriba abajo, pero es normal, solo es por tener que escribir texto. Pues bien, como podéis ver, hemos arreglado el problema. Ya os digo, si al final hay cuelgues graves, no habrá más remedio que separar el juego en 2 o más 3, tal vez en 3 o 4. Pero normalmente una estrategia ganadora, y explicada en muchos libros, es la de intentar tener el mínimo número de threads posible. Y ese número mínimo, como adivinaréis, es 1. Porque en cuanto empecemos a tener varias threads, ya necesitaremos que los datos viajen entre los threads. Y como los threads pueden pausarse, suspenderse y entrar en estados diferentes, los datos que viajan entre ellos pueden tener problemas. Podemos corromper algo y podemos tener una excepción y provocar que la máquina virtual se cierre y nuestro juego por lo tanto también, lo que obviamente no le haría ninguna gracia a la persona que está jugando. Así que tenemos que, si podemos, deberíamos evitar usar threads, ya que mientras no sea necesario y mientras el juego rinda de forma buena, solo nos vamos a complicar la vida con threads. Es mejor mantenerlo en un solo thread, eso sí, programando de forma limpia, como ahora os acabo de enseñar con el F1, para evitar fallos de memoria y demás. Así que bueno, creo que este era el último episodio de optimizaciones. Y ahora que ya hemos ordenado todo, por lo menos yo estoy mucho más contento con cómo están las cosas ahora. Lo que vamos a hacer en el siguiente episodio es empezar a hacer la interfaz de usuario. Vamos a llegar o intentar llegar al punto al que os he enseñado aquí, que es a dibujar abajo una especie de menú en el cual la idea es tener aquí las barras de vida, resistencia, poder, ya sea mágico o lo que sea, y la experiencia para subir de nivel. Supongo que todo eso lo tendremos como mínimo. Y luego las ranuras en las que podríamos poner objetos o habilidades o no sé, lo que sea. Y bueno, eso lo haremos en el próximo episodio. No sé si lo podremos hacer todo, pero por lo menos empezaremos para dejarlo preparado. Así que esto es todo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!